estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo el resumen de mis lecturas de este primer trimestre del año, es decir, lo que he leído en los meses de enero, febrero y marzo. Bueno, tengo que deciros que estoy bastante contenta con el ritmo lector que llevo este año. Han sido 11 libros los que he leído en total. Es verdad que en enero tuve mejor ritmo que lo que ha sido febrero y marzo, pero bueno, aún así, bueno, pues el balance es bastante positivo y además he leído libros que me han gustado mucho, que es lo más importante, que son libros que he disfrutado un montón. Así que bueno, quería traeros hoy mis lecturas y bueno, pues haceros mis recomendaciones, os voy a contar cuáles me han gustado más, cuáles no tanto. Y bueno, voy a intentar que el vídeo no se haga muy largo, que suelo enrollarme bastante con el tema de libros, así que no me lío más, empezamos. Bueno, os lo voy a ir enseñando por orden de lectura, ¿vale? Porque en realidad lo podía haber dividido por géneros, pero bueno, os lo voy a ir enseñando conforme lo he ido leyendo y así yo como que me organizo mejor. Y también me aseguro de que no se me olvide ninguno, porque algunos los tengo aquí en físico, pero a otros los he leído en digital, entonces bueno, pues así voy por orden conforme he ido leyendo y no me salto ninguno. Empecé el año con En tus zapatos de Beth Oleari. Es un libro que tengo que deciros que he disfrutado muchísimo. Es un libro que yo definiría como bonito, entrañable, tranquilo. Es un libro que te hace, pues eso, desconectar, que te va a ayudar a relajarte, a evadirte y que te va a hacer pasar un buen rato sin ser nada especial ni contarnos ninguna historia extraordinaria. Podría ser una historia corriente. Es verdad que se da una situación un poquito peculiar y es que, bueno, nuestras protagonistas nos encontramos con dos protagonistas de dos generaciones diferentes, una abuela y su nieta, que deciden intercambiarse durante un par de meses las vidas, por así decirlo. La nieta lleva un ritmo de vida un poquito estresante, a nivel laboral pues ha llegado al tope y necesita desconectar. Y por otra parte, la abuela vive en un pueblo muy tranquilito, que siente que se le está quedando ya pequeño y necesita como abrirse un poco al mundo, conocer gente nueva y demás. Entonces, pues lo que os digo, durante un par de meses se van a intercambiar las vidas y bueno, pues vamos a vivir algunas situaciones bastante cómicas y también muy entrañables, como decía. Me parece que es un libro de desconexión, de relax, de vela y manta o de piscineo incluso, pero es un libro para evadirse y para pasar un buen rato. Tiene también una parte romántica, aunque para mí no es el elemento fundamental de esta novela. Sí que es verdad que para mí el romance pasaría un poco a un segundo plano. Se centra más en otro tipo de relaciones, lo que es el amor de la abuela y su nieta, la amistad, la convivencia, bueno, me parece que es un libro lleno de valores y la verdad es que me ha gustado mucho. Le di 4 estrellas sobre 5, al final pues tampoco es un libro que tenga grandes sobresaltos. Es un libro corriente, ¿no? Como os decía, pero que sí que me ha hecho pasar un buen rato, que sí que he disfrutado y que me ha dejado con ganas de leer otra novela de la autora. Continué con Muerte en el Nilo de Agatha Christie, pasé a otro género totalmente diferente. Ya sabéis que, bueno, el thriller es lo que más suelo leer, vaya a haber bastantes novelas de thriller, aunque sí que es verdad que me he propuesto ahora ya que voy a intentar leer solamente un thriller o dos al mes y que el resto de lecturas sean otros géneros porque quiero pues abrir un poco mi abanico lector, ¿vale? Pero bueno, me puse con Muerte en el Nilo, hice una lectura conjunta con mi hermana y con Amparo y tengo que decir que es un libro que hemos disfrutado mucho las tres. Personalmente, dentro de Agatha Christie era uno de los libros que menos me llamaba la atención, no sé por qué, pensaba que iba a ser lento, que podía ser un poco más aburrido. De hecho lo tenía en mis estanterías pues desde hacía como un año y pico que salió esta colección de Planeta de Agostini y esta fue la segunda entrega y lo tenía ahí un poquito aparcado porque no me llamaba mucho la atención dentro de los libros de Agatha Christie y sin embargo me ha gustado muchísimo, me parece que es adictivo. No puedes parar de leer. Sí que es verdad que en este caso a mí Agatha Christie no ha conseguido engañarme del todo, tenía mi sospecha de quién podía estar detrás del crimen, pero tenía también muchas dudas sobre cómo se podía haber ejecutado, qué importancia podían tener otros personajes y bueno, la verdad es que como siempre está todo súper bien atado, la manera que tiene de construir ese crimen y de desarrollar la novela la autora es impresionante y bueno, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que tiene algo peculiar que lo distingue de otras novelas de la autora y es que en este caso el crimen va a ocurrir cuando la novela ya está bastante avanzada. Normalmente en Agatha Christie, por lo menos en los libros que yo he leído hasta ahora de ella,
el crimen ocurre en el primer capítulo o como mucho en el segundo. En este caso creo que no se da hasta la página ciento y pico, 120, 130, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, que ya ha avanzado bastante la historia y hasta ese momento lo que está haciendo es presentarnos los personajes, contarnos un poco la relación que hay entre ellos, que tú estás pensando a ver a quién se van a cargar, porque claro, sabes que alguien va a morir, pero no sabes quién, entonces juega contigo todo el rato pensando en quién puede ser la víctima y luego pensando en quién puede ser el culpable. Y bueno, me ha gustado muchísimo. Está protagonizado también por Poirot, que ya sabéis que es un detective que me encanta. Entonces bueno, le di creo que fueron 4 estrellas y media, o sea que como un 9. Me encanta, me ha gustado muchísimo. Es Agatha Christie en estado puro, así que muy recomendado. La siguiente novela que leí fue Cuando era divertido, de Eloy Moreno. Y bueno, aquí nos encontramos con un libro que puede ser muchas cosas, pero divertido desde luego no es. Es un libro muy triste, yo lo definiría como un libro triste. ¿Es un dramón? Pues no es el mayor drama que he leído de Eloy Moreno, o sea, no llega al nivel de diferente, ni muchísimo menos, pero es un libro triste, es un libro deprimente, pero que a la vez me ha gustado y que considero que, sin ser el mejor libro del autor, sí que podría ser un libro con el que mucha gente se sintiese identificada y que podría venirle bien, pues ya os digo, a mucha gente. Entonces, bueno, sin hacer spoiler de lo que trata el libro, porque Eloy Moreno no nos da una sinopsis nunca de sus novelas y esta no iba a ser diferente, sí creo que ya se conoce que va sobre una relación, sobre una pareja. Creo que esto ya se ha comentado por muchísimos sitios y no os voy a develar nada nuevo. Entonces, bueno, creo que da un mensaje muy importante sobre cómo la rutina o el ritmo de vida puede a veces hacernos descuidar una parte tan importante de nuestra vida, y creo que es un libro que sí que hay que leer porque tiene muy buenas reflexiones, aunque por otra parte tenga una parte muy triste. Tengo que decir que hay momentos en los que me he enfadado mucho, que no he comprendido a lo mejor a los protagonistas, aunque tampoco he podido juzgarlos, que me han faltado conversaciones, que me han faltado más reflexiones quizás, más páginas en general, porque el libro es súper finito, ya lo puse en la reseña, que se me ha quedado muy corto en muchas cosas, acostumbrada quizá a otros libros de Eloy Moreno que aun siendo breves son mucho más intensos, pero aún así me ha gustado leerlo, me gusta tenerlo, es un libro que quizá con los años relea. Y bueno, le di 3 estrellas y media sobre 5, que a priori puede parecer mala nota, pero en realidad es un 7, o sea que sería un notable, es buena nota, pero bueno, no es el 10 que le di a diferente, pero que aún así sí que me ha gustado, a mí sí que me ha gustado. El problema es cuando tenemos unas expectativas altísimas por ser un autor que ya hemos leído anteriormente, ¿vale? Entonces es verdad que a lo mejor con Eloy Moreno esperamos siempre un 10 y no siempre puede ser un 10, pero aún así ha sido un notable, así que bueno, pues creo que es una buena lectura. Bueno, el siguiente libro que leí en enero no lo tengo ahora mismo aquí porque es un libro que me prestó mi padre y bueno, pues luego se lo di a mi madre y bueno, pues no lo tengo aquí en casa. Así que os dejaré la imagen por aquí, pero fue Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Y con este libro, bueno, pues me reitero en que esta autora es una genia de las palabras, de la historia y de todo. Es verdad que, siendo honesta, solamente he leído 2 libros de la autora. Leí La sospecha de Sofía el año pasado y este año me he puesto con Últimos días en Berlín, pero los 2 han sido 5 estrellas. Entonces, pues me hace pensar que todos los libros de la autora me van a gustar. Puede pasar que luego lea otro que no me guste tanto y me decepcione, por lo que os digo de las expectativas. Pero yo ya con esta mujer espero siempre el 5. En este caso, bueno, pues más o menos se puede intuir de qué va. Vuelve a ser ficción histórica, nos encontramos otra vez en Berlín, está ambientada pues en la Alemania nazi y es una historia súper dura. Siendo los 2 libros que he leído de la autora 5 estrellas, si tengo que elegir quizá me quedo con el de Sofía, pero igualmente este me ha encantado, o sea, no me hagáis elegir porque los 2 son 2 obras maestras. Y bueno, por lo que decía, está ambientado principalmente en la Alemania nazi, pero también hay una parte que va a estar desarrollada en Rusia, con el otro extremo. Me parece que es una historia brutal, no puedes parar de leer. Además, Paloma Sánchez Garnica tiene algo que para mí es fundamental a la hora de leer en general y sobre todo cuando leemos un género que puede ser más denso como es la ficción histórica, y es que tiene una prosa bastante sencilla, sin ser pobre. Me parece que tiene mucho mérito porque la pluma en sí es
muy rica, pero no es compleja, no es difícil y no es liosa. Entonces, bueno, creo que hace novelas que puede leer cualquier persona, que son sencillas de leer, que son fáciles, pero que a la vez pues nos están aportando muchísimos conocimientos, pues en este caso de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor hay cosas que no conocíamos y que a través de las novelas de la autora pues vamos conociendo más. Y bueno, a un margen de la parte histórica, la parte de ficción, ya os digo que es que construye unas historias que es que te quedas loquísima. Y bueno, me encanta, no puedo decir otra cosa más que tenéis que leerlo. Y el otro libro que leí en enero, que ha sido mi decepción hasta el momento del año, fue El libro negro de la hora. Ese lo leí en digital, así que también os dejo por aquí la imagen. Y bueno, a ver, ¿por qué ha sido una decepción? Pues porque la trilogía principal de Eva García Sáenz de Urturi, que fue El silencio de la ciudad blanca, me pareció una pasada. Es una de mis trilogías favoritas, creo que dentro del género es de lo mejor que se ha publicado en España, como opinión personal por supuesto, pero me parece de verdad que lo había hecho brutal. Y con este libro, pues para mí ha patinado un poco. Yo entiendo que ha querido volver a esa trilogía principal. Yo hablo todo el rato de trilogía principal porque es que en un principio era eso, era una trilogía. Y yo creo que después de las ventas de Aquitania se habrá dado cuenta de que realmente lo que vende es la novela más policíaca, el thriller pues más contemporáneo y no tan histórico como puede ser Aquitania, que no lo he leído, pero tengo entendido que sí tiene una parte pues más histórica, ¿no? Y claro, ha querido volver a lo seguro y ha retomado, ha rescatado a ese personaje que teníamos en la Ciudad Blanca. Y lo ha hecho de un modo que para mí no está a la altura de lo que era esa trilogía principal, ¿vale? Que ahora ya se ha convertido en pentalogía o se va a convertir en breve, porque creo que es en abril cuando se publica esa quinta parte y yo creo que ya sí se cierra la saga. No sé si esa quinta parte la voy a leer, porque yo digo, con el libro negro de la hora me he quedado un poco, ¿sabéis? A medias. Es un thriller, sí, es un thriller, pero creo que la parte de suspense y demás queda muy corta, o sea, muy desdibujada, se queda como en un segundo plano. Se ha centrado bastante en el mundo de la bibliofilia, del coleccionismo y demás, que es un mundo que a mí personalmente pues no me interesa, me ha dado datos que para mí estaban de más en este tipo de novela y me ha faltado mucho más ritmo, mucho más suspense y muchos más giros. Sí que es verdad que al final la he salvado porque, bueno, tiene un final algo más sorprendente, tiene un giro que, bueno, sí, está guay, pero ha sido un 2,5/5, o sea, un aprobado raspado y que se salva por ese final, pero hasta más de la mitad de la novela yo estaba soberanamente aburrida y para mí ha sido una decepción y hace que me plantee seriamente si terminar la saga o quedarme por aquí. Ya veremos. Bueno, pasamos a febrero y empecé febrero con Misery de Stephen King. Me he estrenado con el autor, hasta ahora no había leído nada de Stephen King y me diréis, con lo que te gusta a ti el misterio y tal, ¿no habías leído a Stephen King? No, porque yo a Stephen King lo relaciono más con el terror que con el misterio. Y a mí ya ese terror, cruzar esa barrera, me da un poquito de respeto en lo que es la lectura, ¿vale? A lo mejor en un cine pues no me importa, pero la lectura, oye, me quiero ir a dormir tranquila por las noches. Entonces prefiero el suspense, ¿vale? Y luego aparte, que también relaciono mucho a Stephen King con un mundo más paranormal, con ese mundo que crea por ejemplo en It, que no lo he leído pero he visto la película y más o menos pues me imagino cómo puede ser la novela. Y bueno, pues yo prefiero los villanos de carne y hueso, ¿vale? Más terrenales y que, bueno, pues con los que podemos luchar fácilmente, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenía claro que cuando me estrenase con el autor iba a ser con Misery y aquí está. Es un libro que me ha gustado mucho. A este no sé si le di 4 estrellas o 4,5/5, que conforme hice la reseña por Instagram, que tenéis un perfil en Instagram que se llama Leyendo con Pandora, donde os reseño todos los libros, pues bueno, alguien me preguntó que por qué no le había puesto 5 estrellas si tanto me había gustado. Pues no le he puesto las 5 estrellas porque para mí no es una obra maestra, para mí no es perfecto. Sí que tiene una parte que se me hizo un poquito más lenta, hay una parte que igual me ha sobrado un poco y bueno, ese pequeño matiz que hace que para mí no sea un 10, pero sí que es un 8 o un 9, no me acuerdo exactamente si le di las 4 o 4,5. Creo que fueron 4, pero que volvemos a lo mismo, que sí, que no es perfecto para mí, pero que es un 8 de libro, ¿vale? O sea, que es un libro que me ha gustado mucho. ¿Qué nos encontramos aquí? Por si no sabéis de qué va, os cuento un poquito. Bueno, pues un escritor famoso que tiene un accidente y se despierta en una cama
siendo atendido por una enfermera retirada que, bueno, pues lo ve tirado en la carretera y decide llevárselo a su casa para ser ella quien lo cuide en lugar de llevarlo a un hospital. Y esta enfermera pues es una fan absoluta de sus novelas, ¿vale? Es su fan número 1. Y está un poco ida de la olla. Entonces, ese es el argumento. Podéis imaginar que se crea un ambiente súper tétrico que te va a mantener en tensión, que mantiene muchísimo el misterio desde el principio hasta el final, pero sí que es verdad que hay partes en las que igual se me hizo un poco más lento y que, bueno, pues ha hecho que para mí no sea un 10, pero que aún así me ha gustado muchísimo, que sí que quiero seguir leyendo al autor y que también recomiendo si os gusta el género, porque creo que lo hace muy bien, la verdad, me ha gustado mucho. Tengo que ver la película, que me habéis dicho que es brutal. La película creo que está en Amazon, igual este fin de semana, si convenzo a Dani, la vemos, porque creo que tiene que estar muy guay. Tengo entendido que es una muy buena adaptación. Bueno, seguí febrero con otro thriller y leí El nido de la araña de María Frisa, que también lo tenía pendiente en mi estantería desde hacía un añito y pico. Es un libro que compré porque había visto muy buenas reseñas por aquí y bueno, pues decidí comprarlo y tengo que deciros que me ha gustado mucho, pero me ha dado mucha ansiedad este libro, ¿vale? A ver, os cuento. Nos encontramos con una madre soltera que está pasando una situación económica un poquito extrema, está desesperada porque no le dan ni para comer prácticamente, entonces pues recibe una oferta de trabajo espectacular, empieza a trabajar en una empresa enorme y un día, cuando vuelve del trabajo, su hija no está, se la han llevado y bueno, pues va a recibir una amenaza, que tiene que hacer algo para recuperar a su hija. Ya no me voy a meter en más porque entonces os cuento el libro, pero bueno, eso es el argumento. El argumento en sí, pues original no es original, pero sí es original la historia en sí, o sea, hacedme caso que aunque el tema del secuestro de niños esté ya un poco trillado en el thriller, la historia en sí es muy original y es verdad que juega con tu cabeza continuamente. Llega un momento en que estás leyendo y ya dices, se ve venir un giro que dices, no puede ser, me explota la cabeza, luego otro giro, otro, hasta que te terminas el libro y terminas agobiada en el sentido de que dices, es que me he leído el libro sin enterarme, prácticamente, o sea, sin darme cuenta, y he ido tan acelerada con tanta acción que creo que me han faltado datos o que mi cerebro hay datos que no ha procesado. A lo mejor están, pero tu cabeza no ha tenido tiempo de asimilarlo. Es como que terminas el libro y dices, vale, voy a ponerme a pensar en todo lo que ha pasado porque es que estoy ahora mismo loca de los nervios. Entonces, es como... recurre mucho al cliffhanger, ¿no? Que es ese recurso en el que... ¿cliffhanger se llama? Creo que sí. Que es ese recurso que cierra los capítulos con ese suspense, con esa tensión que hace que no puedas dejar de leer y te tienes que leer otro y otro y otro y otro. Entonces, claro, es un libro que no tiene nada de paja, que continuamente están ocurriendo cosas y es lo que os digo, son 470 páginas de ritmo frenético. Entonces, claro, terminaba ahogada, ¿vale? O sea, me lo estaba leyendo y yo decía, por favor, un respiro, un respiro. Entonces, me ha gustado muchísimo, pero sí que es verdad que me hubiera gustado que en algún momento se hubiera pausado un poquito más y se centrara un poquito más en explicar ciertas cosas. Creo como que al final ha corrido ya en exceso. Todo el ritmo de la novela, ya os digo que en general es bastante acelerado, pero ya al final, para mi gusto, es excesivo, ¿vale? Va demasiado rápido. Me ha faltado pues igual eso, ¿no? Que se parara un poquito más en ciertos detalles, pero bueno, aún así es un thriller brutal, adictivo, sorprendente y que tenéis que leerlo. Si os gusta el género, este no os lo podéis perder. Y bueno, en febrero terminé con Risas al punto de sal de Raquel Sastre, que también lo leí en digital. Este libro lo tenía pendiente desde hacía pues como 2 años más o menos, cuando conté en Instagram que mi niña pues tenía un retraso madurativo, que estábamos con pruebas y demás. Alguna seguidora me recomendó este libro, me hice con él en digital y ahí lo dejé en el ebook hasta febrero de 2023, 2 años más tarde, cuando yo me he sentido preparada para leer este tipo de historia. Tengo que deciros que tendría que haberlo leído antes, porque no es un libro dañino, no es un libro que te vaya a hacer llorar. A mí no me ha arrancado una sola lágrima, al contrario, lo que me ha hecho es reír en algún momento. Sí que es cierto que tienes que estar ya un poquito, como yo digo, encallada, un poquito dura, porque tiene un humor igual un poco negro, que en un momento dado si te pilla más blandita, igual dices, pues no tiene gracia. Pero cuando ya estás en este mundo y ya tienes asimilada la situación, pues sí que es verdad que ese toque de humor lo entiendes y consideras que incluso es necesario, porque si no nos volveríamos locos. Entonces pues por esa parte sí que es verdad que lo he agradecido.
pero por otra parte os digo que tendría que haberlo leído antes porque tiene ciertas explicaciones pues de lo que es el TEA. Su niña no es que tenga TEA como tal, tiene un síndrome raro, igual que mi hija, es otro síndrome diferente, pero me refiero, es un síndrome genético. Pero bueno, da igual, ¿vale? Habla muchísimo del TEA porque su síndrome al final también está dentro del espectro. Entonces, si tenéis niños con autismo, familiares con autismo, os va a ayudar a entender muchas cosas. Y también si estáis en ese proceso de pruebas y demás, también, porque habla mucho también del procedimiento genético y bueno, de las pruebas que se hacen y de muchas cosas. O sea, da muchos datos en muy poquitas páginas, porque creo que al final son como 300 páginas. Da muchos datos que son necesarios conocer cuando estás empezando con todo esto. Y también da ese toque de humor y su visión de como madre, cómo ha vivido todo esto. Y bueno, pues creo que es una novela que os puede gustar, aunque no tengáis a ningún familiar cercano con esta situación. Algo creo que sobre lo que todos tendríamos que saber un poquito. Le di 3 estrellas y media sobre 5 porque para mí me ha faltado una parte quizá más emotiva. Sí que me hubiera gustado pues que profundizara un poco más en ciertos sentimientos que a lo mejor ella no lo ha tenido, pero yo sí. Entonces yo esperaba a lo mejor que contara cosas que yo he sentido que ella pues no las cuenta, ¿no? Yo os digo, se centra más en dar una visión más optimista quizá y un poco más cómica, y he echado en falta pues una parte más emotiva. Ese duelo que todas las familias pasamos cuando estamos en esta situación, pues quizá lo ha dejado aparcado y lo he echado en falta, ¿no? Que lo hubiera reflejado también en esta historia, pero bueno, aún así creo que hace una labor brutal y os lo recomiendo. O sea, agradezco muchísimo que haya escrito este libro porque me parece necesario. Y volvemos a la ficción y bueno, a evadirnos un poco. Voy con la lectura de marzo y empecé marzo con un thriller, por supuesto, y fue Asesinato en Fleet House, que bueno, es un libro que me regalaron estas navidades y que tenía muchas ganas de leer, y por otra parte no quería leer porque no quería terminarlo, porque sabía que iba a ser un libro que me iba a gustar mucho viendo las reseñas que había visto, y tengo que deciros que me ha sorprendido gratamente a pesar de mis expectativas que ya eran altas. Sí que es verdad que por la ambientación y por el argumento en sí, ¿vale? Que trata de un chico, de un estudiante, de un internado que es asesinado, pues con esa sinopsis yo esperaba que iba a ser un thriller juvenil y pensaba que iba a estar lleno pues de salseo, de ese tipo de líos, de internado, ¿vale? Y de pandilleo, como yo digo. Y no, es un thriller más adulto, se centra más pues en los secretos familiares del personal del centro y demás, que no en lo que es la charpa de estudiantes, ¿vale? Entonces me ha gustado mucho. El personaje de la detective me ha encantado. Es una pena que la autora no nos dejase ningún otro thriller y que no haya ampliado esto como una saga, porque habría sido brutal. Creo que tiene muchísima fuerza ese personaje principal. Pero bueno, nos tendremos que conformar con este. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Ha sido un 5 estrellas y sí, para mí es dentro del thriller, es perfecto. No, creo que no le ha faltado nada. Está bien construido, los personajes muy bien elaborados, tiene giros, tiene buen ritmo sin ir con ansiedad como me pasó con el de María Frisa. Para mí ha sido perfecto y bueno, también una de las mejores novelas que he leído de momento este año, y que sí, que si os gusta el género no lo podéis perder, vaya. Continué con Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent, que me lo compré en esta edición, que a mí me encantan estas ediciones. Ojalá todos los libros al mes de venta lo pusieran en esta edición, pero claro, entonces nadie compraría, yo creo que el tamaño, el formato original, porque es que estos libros valen 8 euros y es que son comodísimos. Pero bueno, a ver, en las estanterías quedan más bonitos los tapaduras y el formato como el que os estoy enseñando, pero esta edición de bolsillo a mí me gusta muchísimo. Bueno, Elizabeth Benavent. Yo con Elizabeth Benavent tengo una relación amor-odio, o la tenía hasta ahora. En este se ha quedado solamente en amor, tengo que deciros, pero bueno, sí me ha pasado con otras novelas de la autora que me han parecido siempre muy entretenidas, muy divertidas, muy adictivas, pero no he empatizado normalmente con los personajes principales, sobre todo con los personajes femeninos, que me han parecido soberanamente ridículos muchas veces. Pero esta vez me ha gustado mucho la protagonista. Está a la altura de Sofía, que yo creo que es mi personaje favorito de las novelas de Elizabeth Benavent. También me gustó mucho el personaje de Fuimos Canciones, que creo que se llamaba Maca, si no recuerdo mal. Y bueno, pues en este caso también me ha encantado. Os cuento. La protagonista está enamorada hasta las trancas de su mejor amigo, que a la vez es su compañero de piso y a la vez es exnovio de una de sus mejores amigas, de su pandilla.
Entonces, ya empieza fuerte porque dices, madre mía. Pero es que la chicha viene cuando la otra amiga del grupo, la mejor amiga de la protagonista, se va a casar y entonces deciden irse de despedida de soltera en autocaravana. Y van todos. En un principio van a ir solamente algunos, pero bueno, al final se van a encontrar todos en este viaje y claro, pues Coco está ahí con esa tensión porque está enamorada de su amigo. Entonces tiene escenas muy divertidas, la protagonista me parece chapó, la verdad es que me ha gustado mucho. Luego también tiene la parte erótica porque Elizabeth Benavent siempre mete ese punto picante en sus novelas, que para mí no es el punto fuerte de las novelas de la autora, ni muchísimo menos. En este caso no es tan repetitiva esa parte erótica. Y me ha gustado quizás más también por eso, porque hay otras novelas en las que dice, venga, otra vez a lo mismo. O sea, hay detalles que yo no quiero. Cuando leo este tipo de novelas yo quiero la parte romántica, la parte de risas, la parte de amigas, la parte erótica, bueno, pues sí, está bien también, pero que no es lo que busco yo en este tipo de novelas. Entonces, en este caso, como ha quedado más en un segundo plano, pues me ha gustado más. Y lo recomiendo porque te lo bebes, ¿vale? Son 600 páginas casi, creo, 500 largas, una letra súper pequeña y te lo bebes porque es que es muy divertido, la verdad, está guay. Y el último libro que he leído en este primer trimestre del año ha sido El regalo de Eloy Moreno. Sí, he leído otro libro de Eloy Moreno. Y este, tengo que decir que hasta el momento quizás ha sido el libro que menos me ha gustado del autor. Voy a salir en los periódicos con esto, porque creo que es el que más me habéis recomendado y quizás por eso llevaba las expectativas altísimas, porque se juntaba el referente que tenía del autor con el referente que tenía de vuestras recomendaciones. No solamente vuestras, sino del público en general, de reseñas en Goodreads. Bueno, en general había visto muy buenos comentarios de este libro y le tenía muchísimas ganas. Iba esperando que fuera mi libro favorito del autor, que iba a desbancar incluso a diferentes. A ver, volvemos a lo mismo. Eloy Moreno es que lo que tiene es que escribe muy bonito y que da unos mensajes brutales en sus novelas. Y escribe el tipo de libros que a mí me gustaría escribir si yo escribiese libros, ¿vale? O sea, me parece que hace magia en cuanto a reflexiones y en cuanto a dar voz a nuestros sentimientos, ¿no? Pero en este caso lo que es la historia en sí no me ha gustado tanto. Habla de un hombre pues que bueno, lleva un ritmo de vida también un poquito acelerado, se va de viaje de negocio y le roban su coche y bueno, se queda como atrapado en ese lugar que es un poco extraño. Los habitantes de la isla son como un poco peculiares, el ritmo de vida que tienen allí y a ver, sí tiene muy buenas reflexiones que a todos nos pueden servir, pero sí que es verdad que creo que en este caso hace un poco de demagogia, ¿vale? Me parece que a veces Eloy Moreno, o por lo menos en este libro lo hace, da unas lecciones maravillosas, pero que la realidad es otra y que la vida yo creo que no es tan bonita, que a veces las cosas no son tan sencillas. Pero bueno, más allá de eso, pues sí que es verdad que me gustan las reflexiones que hace, que es bonito como escribe y que es un buen libro, sí, yo no digo que no, pero es que a veces incluso se me ha hecho un poco lento, o sea, no es un libro que yo diga no puedo parar de leer, estoy deseando de saber qué pasa, o sea, cuando era divertido es un libro mucho más triste, pero que sí que es verdad que a mí me tenía como más encogido el corazón y que necesitaba leer y saber qué iba a pasar con los protagonistas. Y en el regalo a mí lo que le pasara al protagonista la verdad es que me estaba dando un poco igual, quizá pues yo por el momento, por lo que sea, no he empatizado tanto con él, pero no lo he disfrutado tanto como otro libro del autor. Le daría un 3 de 5, para mí no es el mejor libro de Eloy Moreno, pero bueno, en gusto se rompen géneros, como diría el librero de Valentina, y bueno, pues en este caso pues a mí me ha faltado algo, ¿vale? Y ya está, yo era la que no me iba a enrollar hoy, todos sabíamos que sí me iba a enrollar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que me dejéis por aquí abajo si habéis leído alguno de estos libros que os comento, que me dejéis vuestras opiniones, que me contéis cuál ha sido vuestra mejor lectura de este trimestre y si queréis también la peor, si hay algún libro que os haya decepcionado. Y bueno, pues nada más, si sois nuevos por el canal y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!